Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis muy bien. Como ya sabéis, hemos empezado el tema nuevo de sociales y quería explicaros de modo más claro, la información que aparece en las páginas 90 y 91 de vuestro libro, en las que se habla del tiempo. ¿Vale? A lo largo de la historia, al ser humano le ha interesado medir, controlar, manejar el tiempo. Y para ello, pues ha ido inventando diferentes instrumentos o mecanismos. Por un lado tenemos el reloj, que se encargaría de medir las horas del día. No sé si visteis los vídeos que colgamos ayer en el blog, pero recomiendo que lo hagáis. No es obligatorio, pero es interesante porque podemos aprender muchas anécdotas históricas sobre la creación de los relojes y además son unos dibujos de la infancia de Bea y también de mi infancia y están bastante entretenidos. Por otro lado tenemos el calendario que mide los días, las semanas y los meses del año. Y luego, pues bueno, sabéis que hay muchos acontecimientos históricos o eventos que a veces nos interesa medirlos con unas unidades y otros con otras. Entonces, para periodos cortos de tiempo, utilizamos la hora, los minutos y los segundos. Sin embargo, cuando hablamos de periodos largos de tiempo, usamos los días, las semanas y los años. Vamos a ver que los años también pueden clasificarse en distintos grupos. Un lustro sería el periodo de 5 años. Una década equivaldría a un periodo de 10 años. Un siglo equivaldría a 100 años y un milenio, pues como su nombre indica, 1000 a 1000 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría si Bea o yo os pidiésemos, por ejemplo, que nos dijeseis cuántos años tiene un siglo? Bueno, pues vale, sabemos que son 100 años, pero imaginaos que os pedimos ¿cuántos años tienen 2 siglos? ¿Qué habría que hacer? Que nosotros ya sabemos multiplicar perfectamente. Pues multiplicar 100 por 2. ¿Que os pedimos cuántos años tienen 2 lustros? Pues lo mismo, multiplicamos 5 por 2, 10. Tendríamos 10 años. ¿Que os decimos, a ver chicos, cuántos años tendrían 3 décadas? Pues multiplicamos 3 por 10 y nos daría 30 años. Imaginaos, yo qué sé, por ejemplo, ya para terminar, que os pedimos cuántos años tiene 5 milenios, pues ¿qué haríamos? Multiplicar 5 por 1000 y tendríamos 5000 años. Unos cuantos, ¿verdad? Bien. Pues bueno, hemos hablado ya de los siglos. Un siglo equivaldría a 100 años, ¿vale? Y el siglo es la unidad de medida que más se usa para hablar de periodos históricos del pasado. Yo os invitaría cuando se termine todo este rollo del confinamiento, si vais alguna vez a Madrid, por favor, si podéis, fijaos en monumentos históricos o emblemáticos, como por ejemplo la Puerta de Alcalá, u otros lugares donde os va a aparecer la fecha o el año de su creación o el año de su conmemoración en unos números muy especiales, que son los números romanos, que vamos a ver ahora brevemente, ¿vale? Estos números, este sistema de numeración lo inventaron los romanos hace unos 2000 años, quizá más, ¿vale? Entonces vamos a ver las distintas equivalencias. Veis que tenemos distintas letras y distintas combinaciones de letras, ¿vale? Que simbolizan algunos números tal y como los conocemos hoy. Entonces tenemos aquí un palito, que no es un palito, sino la letra I, que equivaldría a 1. Entonces si yo combino dos letras I, tendría un 2. Si combino 3, tendría un 3. Hasta aquí bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, fijaos ahora en algunos números que tienen delante la letra I, como el 4 o el 9. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? En números romanos la V equivaldría a 5. Sin embargo, si yo le pongo la I delante, el palito, es como si le restase un número. Entonces 5 menos 1 me daría 4. ¿De dónde sale el 9, por ejemplo? Pues igual, X en números romanos sería 10. Si yo le pongo la I delante, el palito, es como si a 10 le restásemos 1. Entonces tenemos 9. Bien, como ya os he explicado, la letra V simbolizaría el 5. Y luego también, perdonadme que se me ha olvidado, si añadimos las letras I
justo detrás, por ejemplo aquí de la V del 5, es como si sumásemos un número más. Entonces 5 más 1, 6. Aquí a la V le hemos añadido 2is, entonces es como 5 más 2, 7. Aquí le añadimos 3, que sería igual a 5 más 3, 8. Y aquí bueno, ya lo he explicado antes, al estar delante restamos. 10 menos 1, 9. Y la X, que hemos dicho que equivaldría al número 10. Bien, aunque no venga en vuestro libro, también hay otras letras que simbolizan números mayores. Por ejemplo, la letra L simbolizaría el número 50, la C al número 100, ¿de acuerdo? Perdón por el temblón. La D al número 500 y la M al número 1000. Para finalizar, aunque luego haré otro vídeo en el que os voy a explicar algunos aspectos culturales relacionados con el año nuevo en cada cultura, ¿vale? A ver, perdón. Vamos a hablar ahora de las abreviaturas AC y después de la abreviatura DC. Entonces nosotros para numerar los años tomamos como referencia el nacimiento de Jesucristo, ¿vale? Que se produjo en el año 1. Entonces, todos los acontecimientos, años o siglos que hayan ocurrido después del nacimiento de Jesús, ¿vale? Van a llevar la abreviatura, como podéis ver aquí, AC, antes de Cristo. Sin embargo, todos los acontecimientos que hayan ocurrido después del nacimiento de Jesús van a llevar la abreviatura DC, que significa después de Cristo. Fácil, ¿verdad? Entonces, como ya hemos hablado como resumen, tenemos aquí que el tiempo se utiliza para medir los hechos, para ordenarlos, los acontecimientos históricos. Hemos aprendido que los años se agrupan en lustros, en décadas, en siglos y en milenios, y que en nuestra cultura se toma como referencia el nacimiento de Jesús en el año 1. Todos los acontecimientos que ocurrieron antes de su nacimiento llevan la abreviatura AC, de antes de Cristo, y todos los acontecimientos históricos que ocurrieron después del nacimiento de Jesús llevan la abreviatura DC, que significa después de Cristo. Bueno, espero que os sirva de utilidad este vídeo y nos vemos ahora mismo en otro. Un besito.